soy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos unimos a la acción de gracias de Miguel Vega Cuellar en su cumpleaños y el de Marina Paulina Orozco, que cumple 2 años, y de Virgilio Capetillo. Pedimos por la salud del doctor Mauricio Sauri, de Gerardo Razo, de María José, de Felipe Salas, de Martín Espadas Castillo, y las intenciones y necesidades de todos y cada uno de ustedes. Dispongámonos a esta celebración reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que no por mis méritos, sino por la generosidad de tu gracia, quisiste ponerme al frente de esta familia tuya, concédeme desempeñar un ministerio sacerdotal digno de ti y guiar con tu auxilio a la comunidad que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor.
En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica, alábenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábelo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya, ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. In la que escatanesis maya, quinsiquiques yetel quimac olal. Diácono Omar, hermanas de la vida consagrada, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. El misal, el día de hoy, nos propone las oraciones propias para que el sacerdote o para que todos demos gracias por el sacerdocio del que celebra la Eucaristía, el sacerdote celebrante. Y yo pues aprovecho para seguir celebrando una acción de gracias por mis aniversarios. Hace apenas 9 días, el sábado 14 de agosto, celebraba 20 años de ministerio episcopal y el domingo 15, 41 de vida sacerdotal. Y ahora el misal propone esta acción de gracias para el sacerdote que celebra. Yo creo que en realidad nunca terminamos de darle gracias a Dios por el ministerio sacerdotal, ni el pueblo ni el mismo sacerdote, ¿verdad? Es algo que no podemos nosotros alcanzar a valorar suficientemente ni a entender suficientemente la grandeza del sacerdocio, aunque llevamos esos tesoros inmensos en vasijas de barro, pero el tesoro es inmenso. Por eso decía el santo cura de Ars que si comprendiéramos el significado del sacerdocio, lo que es un sacerdote, dice él, moriríamos, ¿verdad? Más vale no entender mucho para aceptar el sacerdocio, pero esforzarnos por vivirlo de la manera más digna posible. Hoy escuchamos en la primera lectura el inicio de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, y él exalta a aquella comunidad cristiana por todo lo que han alcanzado, todo lo que han logrado, todo lo que han caminado en la vida cristiana y cómo son reconocidos por otras comunidades por todas sus cualidades.
Pero aquí hay algo muy importante, que San Pablo, de una manera muy discreta y a la vez muy clara, él hace ver que no es el mérito del predicador, pero tampoco de aquellos que han recibido la buena noticia. La obra es de Dios que lleva al predicador. La obra es de Dios que mueve al que se convierte para aceptar la palabra de Dios. Dios actúa en unos y en otros. No es méritos ni de uno ni de otro. La obra es de Dios. Claro, ponemos nuestra parte, tanto los que predicamos como los que escuchan. Pero la obra es de Dios. Dice San Pablo aquí en esas palabras: nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es el quien los ha elegido. No es porque yo vine, no es porque ustedes quisieron venir, es porque Dios los ha elegido. Bueno, y todos los demás que no quisieron seguir, que no quisieron unirse, pues no quisieron, se resistieron, porque Dios no obliga a nadie, pero la gracia de Dios para aceptar la palabra y acercarse a la comunidad es de Dios, no es ni del que predica, porque predica muy bien o muy mal o como sea, pero la gracia es de Dios. Dice, en efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo. Son las palabras de Pablo, es la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Muchas veces algunas personas se acercan conmovidas con un sacerdote y le dicen: Padre, es que eso que usted dijo me movió mucho y mi vida cambió desde entonces. Y así nos dan ese tipo de testimonios. Y uno no se acuerda de que dijo eso. O a lo mejor te acuerdas, pero no lo ibas a decir, fue algo que dijiste como extra, no lo llevabas preparado y lo añadiste como por casualidad, y fue en lo que se fijó aquella persona. O a lo mejor tú quisiste decir otra cosa como predicador y aquella persona te lo entendió mal, pero para bien. Así es que es el Espíritu el que obra con el predicador, y a pesar del predicador, obra en las almas bien dispuestas su gracia. Por eso lo deja con mucha claridad San Pablo. Bueno, y en la secuencia de los evangelios de entre semana, nos quedamos en el sábado, cuando Jesús se refería a los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hay muchos errores en su forma de ser, pero dice: hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. Lo que dicen, lo que enseñan, está bien, tómenlo, aprovéchenlo, pero no imiten sus obras. Y ya se refiere a todos los actos de prepotencia y de soberbia de aquel grupo en general, porque luego varios de ellos se convirtieron al cristianismo, un buen número de sacerdotes y de escribas. Así es que por eso decía Jesús: hagan lo que les enseñan, lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Y ahora en esa continuación del Evangelio, pues sí señala algunos errores de los escribas y fariseos, porque es tanto lo que exigen, ponen tan alto el nivel de conocer y de vivir la ley de Dios, que dice, cierran las puertas a los hombres del reino de los cielos. Dice, ni entran ustedes, ni dejan pasar, no dejan entrar a los que quieren entrar. Así es que en cierta forma los considera un estorbo para el reino de los cielos. Y por otra parte, pues dice
a los que llegan a ser adeptos, a los que llegan a convencer, a instruir, de tal forma que se hace un nuevo fariseo, un nuevo escriba, dice, los hacen todavía más dignos de condenación que ustedes mismos. Y luego ya viene el tema de el jurar, porque los fariseos y los escribas encontraban la forma de evadir el precepto. No jurarás el nombre de Dios. Ah, no, pero yo no juro por Dios, yo juro por el altar, o por la ofrenda, o por el templo, no por Dios. Pero en realidad San Pablo explica muy bien cómo pues están finalmente jurando por Dios. Dice, enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Qué mal. Valoraban más el oro que el templo en sí mismo. Un templo no necesita oro ni piedras preciosas para ser valioso. Aunque sea construido con los materiales más humildes y sencillos, es la casa de Dios y para nosotros es un lugar sagrado. Y luego dice también, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es muy distinto para nosotros el altar. Para los cristianos, los católicos, el altar es un signo de Cristo. Ya ven que cuando hay misas con incienso, el sacerdote inciensa el altar, alrededor del altar, al iniciar la misa, y a la hora del ofertorio se inciensa la ofrenda y se inciensa de nuevo el altar. ¿Por qué? Porque el altar es signo de Cristo nuestro Señor. Cristo es sacerdote, altar y víctima. En cambio, en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran animales que llevaban a ofrecer. Por eso, nuestro Señor pone más en alto el altar que santifica la ofrenda. En este caso, no es el altar el que santifica la ofrenda, sino la ofrenda la que santifica el altar, porque la ofrenda es Cristo nuestro Señor. Y finalmente, quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono de Dios. Eran formas de esquivar la ley y seguir jurando por Dios, pero con eufemismos. Jurar por el cielo, jurar por el templo, jurar por la ofrenda, jurar por el altar. Ya en otro pasaje el Señor dice, pues mejor no juren, que su palabra sea sí, si es sí, o no, si es no. Bueno, pues que el Señor nos ilumine a nosotros para vivir valorando el altar y la ofrenda, sobre todo porque en nuestro caso, nuestra ofrenda es el Hijo de Dios. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Recibe, Señor, en este pan nuestro esfuerzo con amor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta los dones que tu bondad nos ha puesto en mis manos, y por el poder de ese sacrificio, únenos al pueblo y a su sacerdote en un solo corazón, para que no le falte al pastor la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando en la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al llegar la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo,
nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, lo bendijo, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, de mi obispo auxiliar y del orden episcopal, y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de el padre Carlos Dolores Ceballos García, de Fidi Ávila Enseñat, de Mireya Escofié Solís, de Ana María Puig Juanes, de Juan Carlos Peraza, de Rosa Elena Pacheco, de Arturo Pacheco, del padre Alfredo Pacheco, de Margarita, de Ernestina, de Nelly, de María Luisa,
de María del Socorro, de Luis Antonio Pot Cuyoc, de Raúl Efraín, de Yolanda Negrete Vázquez, de Felipe Acevedo, de Gabriel Emilio Zumárraga, de Filiberto Carrillo, de Emilio Mezquita Estrella, de Mario Huichim Díaz, de Jorge Vales, de María del Carmen Valenzuela y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme por la participación en ese sacramento, llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que con la palabra y el ejemplo lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito